dicho, que me puse como meta. Así que vamos a empezar. Eran menores de edad, pero hackearon a todo el mundo y se hicieron ricos. Xbox Underground fue un Del Dr. Peralta. grupo de hackers conformado por un montón de pibes de entre 14 y 17 años que por un montón de tiempo se dedicaron a robar la información a las compañías más grandes del mundo, como Disney, Intel, AMD, Warner Brothers, Epic Games, Microsoft y muchísimas más. Gracias a todos estos negocios turbios, La información más secreta de Disney. Ñonga, 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 ñonga. llegaron a ganar cientos de miles de dólares. Inclusive, su nivel de locura llegó a tal punto que una vez se infiltraron adentro de las oficinas de Microsoft y se robaron un prototipo de Xbox One para venderlo en eBay. Pero después de años y años de crímenes Bastante esencia. cibernéticos, todos los miembros del grupo terminaron siendo arrestados y puestos tras las rejas, aunque algunos miembros tuvieron muchos peores destinos que otros. Quédate en este video que te voy a contar la historia. Estaban bastante esenciales, ¿no? Te guste o no, nenaza. Muchachos, como No, Facu. un poco más, y ahora sí, seguimos con el video. Esta historia empieza en el año 2001, cuando después de uno de los crossovers más XD de la historia, la Xbox original se lanzó al mercado. Y ahí es cuando aparece David Copora, uno de los protagonistas de esta historia. David era un joven canadiense, King Crimson. y al igual que muchos, quedó fascinado con la primera Xbox, con su diseño facherísimo, con su Halo, pero sobre Sí, era bastante bonita la Xbox original, ¿eh? Me parece un sistema, sobre todo para la época y todo, muy, muy chulo. todo con su potencia. Y como ya se ha dicho infinitas veces en este canal, la primera Xbox era básicamente una PC, por lo que la gente no tardó Y una PC bastante poderosa en la época, ¿eh? O sea, le pegaba una paliza a la GameCube grande. Ya de por si la GameCube era bastante más fuerte que la PlayStation 2. Y eso que la PlayStation 2, como digo, como tal, no es que fuera en su día tampoco un sistema obsoleto. nada en empezar a hacerle absolutamente de todo la Xbox. Esta fue una de las consolas más hackeadas de la historia. Sí, lo único que no me gusta de esta consola es el mando. El mando ya fue en 360 cuando ya lo refinaron y quedó para mí perfecto. Y a partir de ahí lo fueron evolucionando hasta este, que me parece de lo mejor que hay, la verdad. Pero lo que es el aparato se me hace súper estético. Corría juegos piratas, se la llenó de emuladores, le metieron Linux e incluso la gente Entre PS2 y la GameCube no estaban tan lejos. Si la PS2 era un 10, la GameCube era un 12. Sí, más o menos. Y la Xbox un 14. No, la Xbox era más. La Xbox, el músculo gráfico que tenía con sus exclusivos era una completa locura. O sea, más. O sea, yo creo que de Xbox sí estaba bastante lejos PlayStation 2. Bastante. llegó a soldarle más memoria RAM, entre muchas y muchas más cosas. Pero más importante que todo es que obviamente corría Doom. Pero volviendo La verdad es que Halo se veía increíble. O sea, si tú, por ejemplo, buscas Halo Xbox original, ¿vale? El Combat Evolved. Bueno, no está en calidad. Me gustaría un clip con mejor calidad, pero bueno, venga, vale. De todas formas, en la época, por ejemplo, vamos a poner un poquito de gameplay, ¿vale? Joder, es que se ve muy mal, se ve muy pixeleado, se ve demasiado, se ve con muy baja calidad, pero es una barbaridad, ¿eh? Lo que pasa es que se ve muy mal. Me gustaría un clip que no estuviera grabado con una Game Boy Advance, ¿sabes? Me gustaría que no estuviera grabado con una Game Boy Advance para que viéramos el Combat Evolved. Se veía absolutamente increíble. A ver. Se ve absolutamente increíble. Se ve absolutamente increíble. Es una barbaridad. No sé pero recordaba Halo mejor. Mejor que esto en su día. ¿Estás viendo esto? ¿Sabes cuándo salió este juego, tío? Esto es una barbaridad.
Se ve impresionante, tío. Vamos, o sea, es una puta maravilla. Viendo a David, él había estado interesado en las computadoras toda su vida, por eso no tardó nada en meterse en la scene de Xbox y en empezar a desarrollar sus propias aplicaciones para la consola, y se volvió un nombre bastante conocido dentro del nicho, donde se presentaba con su alias online, Zen Omega, y la cosa siguió tranquila así por un tiempito, con David manoseando su Xbox y desarrollando más que nada algunos mods para Halo 1. No, Half-Life no se ve tan bien. Metal Gear Solid te lo compro. Sons of Liberty te lo puedo llegar a comprar, aunque no llega del todo. Y también creo que Sons of Liberty es un poquito más fácil de, como tal, de poner en la consola. Half-Life no. Half-Life gráficamente para mí no destacaba por encima, no se acercaba a Halo. Sons of Liberty, bueno, pero porque Metal Gear siempre ha sido, en su momento, era mucho músculo. 1 y 2. Pero llegó el año 2005 y ese año no solo salió How I Met Your Mother, sino que Yo creo que en su día Sons of Liberty era de los juegos que mejor se veían, pero vamos. también se lanzó la Xbox 360. La 360 era mucho más No me puedes sacar eso en la actualidad. Hombre, claro, obviamente, pero joder, las cosas hay que analizarlas con contexto, ¿sabes? Es como, por ejemplo, si te pongo el God of War 3, seguramente ya no te sorprenda, pero en su día el God of War 3 era, vamos, porque Santa Mónica sí que logró exprimir todo el jugo de la PlayStation 3 y Santa Mónica logró hacer el God of War 3, que el God of War 3 no podría correr en una 360, no puede. God of War 3 no tiraría de ninguna forma, habría que hiper mega nerfearlo. El God of War 3 habría que super mega nerfearlo para que corriera en una 360. Solo una PlayStation 3 en su momento podía tirarlo. Sí, el God of War Ascension también era impresionante. Gráficamente se te caía la boca al suelo. Y bueno, de las sofás, sí, de las sofás, que a día de hoy sigue manteniendo el tipo de las sofás. Pero a mí me gusta más God of War, claro. Me gustan más las espadas del caos que la ñonga. Me gustan más los griegos que comen ñonga. segura que la Xbox original. Igualmente, no es que estas protecciones duraron mucho, porque a la 360 también le hicieron de todo. La flasharon, la llenaron de emuladores e inclusive llegaron a taladrarla. Pero David quería más, no se conformaba con esas pequeñeces. Él quería meterse bien adentro del sistema y tener acceso a cosas que solo pudieran ver Microsoft y los desarrolladores
¿Qué dijo? ¿Qué dijo Ledaico? A ver. No sé de lo que estáis hablando. A ver, sigamos. De juegos. Lo malo es que la única forma de lograr esto era mediante un kit de desarrollo de Xbox, que es una consola especial que solo pueden tener... Me van a terminar babeando. Bueno, los desarrolladores de juegos, y es muy legal tratar de vender o comprar estas consolas. Y con eso dicho, David compró un kit de desarrollo... Yo, a pesar de que soy un fanboy recalcitrante de la 360... Lo que movía la PlayStation 3 con... Lo que hacía Santa Mónica y Naughty Dog con la Play 3, el Uncharted 1, 2 y 3, todavía aguantan el tipo a día de hoy. Lo que hacían... Si la Play 3 hubiera sido un poquito más fácil desarrollar en ella, y yo creo que se hubiera follado por el agujero de la polla a la 360, ¿eh? Creo que no hubiera tenido oportunidad. Por eBay. ¿Pero cómo sucedió esto? Bueno, parece que en una muy... Pero sí, la 360 en promedio era mejor. También la PlayStation 3... Esto voy a generalizar, ¿de acuerdo? La PlayStation 3... Los amigos que yo tenía PlayStation 3 llegaban a tener cajas de mandos rotos. Los mandos, para mí, eran de una calidad dudosa, cuestionable, comparado con los de 360, que literalmente eran rocas. Los mandos de 360, a mí el único que se me rompió es uno con cable, y porque lo que se ha roto es como el cable, no el mando. O sea, esos mandos, y no os penséis que yo era aquí un kawaii, no. Yo era un enfermo, y yo jugando a Tekken, el mando lo tiraba contra el suelo, ¿me entendéis? Y era impresionante. Entonces, o sea, la 360 por lo general, también la 360 pues para mí tenía sagas que en su momento me gustaban más, como Halo Reach, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, Gears of War, algún Forcita también me gustaba, y en general es que también lo que más me tiro es que todos mis amigos estaban allí, con el Call of Duty. Entonces, pues, ahí está el tema. Rara seguidilla de eventos, Microsoft terminó tirando a la basura un montón de kits de desarrollo que supuestamente estaban defectuosos. Pero alguien pasó por ese tacho de basura y se llevó todos los kits, reparó algunos, los puso de vuelta en funcionamiento y los publicó en eBay a $750 cada uno. David se cruzó una de estas publicaciones y terminó comprando 3 de estos kits, uno para quedarse y 2 para revender. Y fue mediante la reventa de estos kits de desarrollo que terminó conociendo a otro de los protagonistas de esta historia, Justin May, que en internet se presentaba con el alias de MTW. Así que ahora que estos muchachines tenían acceso a estos kits de desarrollo, obtuvieron acceso a PartnerNet, una plataforma en donde los desarrolladores de juegos podían subir versiones betas de todos los proyectos en los que estuvieran trabajando. Y David no se quiso guardar nada de esto para él solo, porque empezó a postear en foros capturas de todos los juegos en desarrollo que había podido ver. Y todos estos posts terminaron captando la atención de un pibito australiano de 14 años llamado Dylan Wheeler. Dylan ya tenía bastante experiencia en el tema del hackeo. Inclusive lo habían suspendido de la escuela por hackear el sistema de la institución. Y apenas se terminó su suspensión, volvió a hackear a la escuela y lo volvieron a suspender. Todo un chat. En internet, Dylan usaba el alias de Super Day y poco a poco se fue volviendo cada vez más amigo de David y de Justin. Terminó uniéndose a su grupo y también terminó teniendo su propio kit de desarrollo de Xbox 360. Pero todavía no terminamos de presentar a todos los personajes de esta historia, porque en 2010 otro jovenzuelo de Nueva Jersey llamado Senad Nizawa también consiguió su propio kit de desarrollo. Senad, que en la red se presentaba usando el alias Sonic, también ya era un experto en tecnología. Ah, ese es el Sonic puto ese. Y tenía mucha experiencia en hardware, porque había estado modeando consolas casi al mismo tiempo que le había empezado a salir pelo a los huevos. Así que Senat, también al enterarse de lo que estaban haciendo estos tres, terminó uniéndose al grupo. Y estos 4 la estaban pasando bomba y dedicaban sus días a meterse a PartnerNet para jugar cientos de juegos que aún no habían sido lanzados. Pero con acceso a PartnerNet podían hacer mucho más que eso, ya que con estas consolas especiales tenían acceso a un montón de herramientas que en teoría solo podían usar los creadores de juegos.
videojuegos. Por ejemplo, David desarrolló un hack para Modern Warfare 2 que permitió usar aimbot, wall hacks y todas esas cosas raras. Pero no lo creó por los loles, lo creó para hacer plata. Porque David creó un servidor especial en donde la gente podía conectarse para usar estos hacks en partidas públicas, pero tenía un costo, $100 por 30 minutos de conexión, y le fue extremadamente bien. $100 por 30 minutos. Es un chingo de plata. De hecho, dicho por el mismo David, gracias a esto llegó a ganar hasta $8.000 por día. Pero mientras David se estaba dando su vida de lujos, en realidad él no estaba pasando tan desapercibido como creía, porque Activision le terminó mandando una carta documento a su casa, o un cease and desist como dicen los gringos, que básicamente decía que si no se detenía y no paraba de hacer lo que estaba haciendo, le metían la verga. Iban a tomar acciones legales. Pero David, como era todo un chat, se terminó pasando esta carta documento por el traste. Y para su suerte, Activision nunca tomó esas medidas legales, así que muy bien por él. Pero esto recién empezaba, porque Dylan, el pibito australiano de 14 años, un día se conectó como siempre con los demás pibes y les tiró una bomba. Un amigo le había pasado algo muy especial que había conseguido, y esto era un montón de emails y contraseñas de empleados de Epic Games. Y gracias a estos datos, Dylan logró entrar a los Gmail de un montón de empleados y ahí consiguió más información todavía, siendo el descubrimiento más importante una clave para entrar a los servidores privados de Epic Games. Así que inmediatamente Dylan fue y Esencia. le contó todo esto a los demás. Así que de repente, ahora todo el grupo tenía acceso a los servidores de Epic Games. Pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. Así que todos los pibes se pusieron una regla muy importante. Y es que no iban a mirar la información de nada que tuviera que ver con los consumidores de la empresa. O sea, direcciones, información de tarjetas de crédito, todo eso estaba baneado. Lo único que les interesaba era todas las cosas que tuvieran que ver con el desarrollo de videojuegos. Solamente eso. Y para situarnos en el tiempo, estamos a mediados del año 2011. En ese momento, Fortnite ni siquiera era un concepto, y por lo que Epic era más famosa era por la saga de Gears of War. Y en septiembre de ese año estaba planeado el lanzamiento de la tercera entrega, que era uno de los juegos más anticipados del año. Y estos muchachines, mientras estaban hurgando en los servidores, encontraron una versión beta de Gears of War 3 con el código fuente incluido y que pesaba alrededor de 80 gigas. El problema es que descargar esto era demasiado arriesgado. Si alguien lo llegaba a descubrir, listo, cagaron, iban a ir todos presos. Pero ahí apareció Senad, que era el chico de Nueva Jersey que modeaba consolas. Bueno, él ya tenía bastante experiencia haciendo cosas bastante raras y bastante turbias, por lo que en su casa tenía un aparato que le permitió ocultar su dirección IP. Así que con la ayuda de ese aparato, él se arriesgó y descargó Gears of War 3. Eran VPNs prehistóricas eso. Y que 3 meses antes del lanzamiento del juego, él ya lo tenía funcionando en su PC. Y para hacerle llegar todo esto a los demás miembros del grupo, grabó todos los archivos en 8 discos Blu-ray, los puso en una caja que decía video de bodas y los envió por correo. Perfecto, así nadie iba a sospechar nada. El modo campaña del juego estaba entero, podías pasártelo. Sin embargo, estaba lleno de bugs y no era nada disfrutable A 9 frames. jugarlo porque el rendimiento era pésimo al no estar nada optimizado todavía. Sin embargo, los pibardos no se guardaron el juego para ellos solos, sino que lo subieron a internet para que todos pudieran probarlo, cosa que causó bastante caos allá por 2011. Y una cosa bastante X Coño, de eso no me acordaba. Ya se liqueaban así algunas cosas, Virgen Santa. es que cuando volvieron a meterse unos días después a los servidores de Epic Games, encontraron un email de la compañía en el que decía que estaban trabajando con el FBI para encontrar a los culpables de la filtración. Literalmente les querían dar honor. Pero como a estos pibes los huevos les pesaban más que 10 bolsas de cemento, no les importó demasiado y siguieron Pero no le tomaré importancia. con lo suyo. Dylan incluso para este punto había conseguido más contraseñas todavía y ya tenía acceso total a toda la compañía. Y cuando estaba aburrido incluso, hackeaba las webcams de los empleados de Epic y se dedicaba a espiarlos como si estuviera jugando a Gran Hermano. Y mediante el acceso a todos los servidores y a todos los Eso está un poco satánico. correos de los empleados de Epic Games, estos pibes terminaron pudiendo colarse en un montón de otras empresas, como Blizzard, Valve, Activision, EA y Microsoft, y pasaban sus días haciendo lo que más disfrutaban, hurgando por ahí y descargando juegos que aún no habían sido lanzados, y con este contenido hacían cosas variadas. Por ejemplo, algunas cosas solo se lo quedaban para ellos, otras cosas las subían a internet y otras cosas las vendían a compradores anónimos por miles de dólares. Gracias a todo esto, estos pibes se
volvían cada vez más famosos dentro de todo el nicho del hackeo online y terminaron sumando más gente a su grupo, como por ejemplo Austin y Nathan. Este último había construido toda una carrera Mi compa, usted estando pedo, me hackearía la webcam. y ganaba miles de dólares vendiendo monedas de FIFA que conseguía mediante hacks. Y prácticamente ninguna empresa grande de esos años zafó de estos pibes, porque en un momento ya no apuntaban únicamente a estudios de videojuegos y se terminaron colando en lugares como Disney, Warner Brothers, AMD e Intel, entre muchísimas otras. Pero probablemente su aventura más peligrosa fue la que sucedió en 2012, cuando se habían metido los servidores de Zombie Studios, que eran famosos por el desarrollo de la saga Spec Ops, o sea, juegos militares. Y resulta que como Zombie Studios tenía tanta experiencia en el desarrollo de juegos bélicos, habían sido contratados por el ejército de Estados Unidos para que desarrollaran un simulador de vuelo de helicópteros Apache para entrenar a los soldados. Simuladores que obviamente descargaron. O sea, sí, se bajaron algo súper confidencial del ejército de Estados Unidos, estaban loquísimos. Están muy esenciales, cuando les metan la verga les van a meter todo. Algo bastante gracioso es que todos los pibes sabían que lo que estaban haciendo era algo jodidísimo y que si alguien se enteraba, perfectamente podían ir presos. Así que en un momento surgió la conversación de que si llegaban a arrestarlos, cómo querían que el mundo los conociera, qué nombre iba a tener su grupo, y terminaron decidiéndose por un nombre que suena bastante cool, y este fue Xbox Underground. Y para todo el grupo, todo este temita de hackear ya era una adicción realmente. Por ejemplo, un poco antes, en 2010, Justin, que había sido el primero que le compró a David un kit de desarrollo por eBay, fue al evento PAX East de ese año, en el que se cubre todo lo que tenga que ver con videojuegos. Mientras Justin estaba ahí, los demás miembros del grupo lo llamaban y lo desafiaran a que hackeara algo ahí mismo. Lo primero que hizo Justin fue sacar su laptop y hackea el sonotone de ese hombre mayor medio sordo y ponle reggaetón. tratar de usar el wifi del evento para tratar de infiltrarse en algún lado, pero no lo logró, así que se puso más hardcore todavía. Empezó a dar vueltas por la convención y se encontró con el stand de Atomic Games, un estudio relativamente pequeño que desarrollaba juegos militares. Justin notó que este stand estaba prácticamente vacío y no había nadie vigilándolo, y también notó cómo en los televisores del stand se veía el gameplay del juego Breach, que iba a ser el próximo juego del estudio. Así que a cara de perro y sometido a sus instintos más básicos, Justin se coló en el stand de Atomic Games, conectó su laptop a una computadora que había por ahí y empezó a descargar todo lo que tenía adentro. Pero las cosas no salieron para nada bien, porque apenas había descargado 14 megas, alguien del estudio lo vio, alertó a la policía y arrestaron a Justin. Ahí le cayó la verga. Y aunque este trató de sobornar a los oficiales para que lo dejen ir, esto no sirvió de nada y efectivamente se fue arrestado. A partir de esto, aunque si bien Justin dice que la cosa no pasó a mayores... Claro, eso no es un hackeo, eso no es un hackeo, eso es robo. O sea, eso es literalmente puso un pincho y descargó datos. Es como si yo digo, Terópodo, voy a hackearte. Te agarro el teléfono, te quito la cuenta bancaria. Te hackeé, tío. Los del grupo empezaron a desconfiar un poco de él porque no tenían la seguridad de qué le había dicho a la policía. Nadie sabía si había buchoneado algo o si había hablado de más. Pero todo esto pasó a segundo plano cuando Xbox Underground se preparó para dar su siguiente gran golpe. Corría el año 2012 y como ya era rutina, Dylan y David estaban hurgando en varios servers y se metieron un ratito al de Microsoft. Pero esta vez encontraron una carpeta que nunca habían visto antes y rápidamente se dieron cuenta que esta carpeta estaba tan bien escondida a propósito, porque cuando la descargaron encontraron un montón de archivos que contenían esquemas de chips, de placas, de memorias y código fuente de varias aplicaciones. Y aunque en un principio estaban bastante confundidos, rápidamente se dieron cuenta de lo que habían encontrado, y es que estos eran planos para construir una Durango, o sea, el nombre clave que tenía la Xbox One durante su desarrollo. Pero obviamente estos pibes no tenían... Consiguieron los planos prohibidos. Ni los medios, ni los materiales para construir lo que decían los planos, así que decidieron hacer algo bastante ingenioso, y es que se pusieron a buscar en eBay partes de computadoras que tuvieron una potencia equivalente a lo que decían los documentos que habían encontrado, y así armaron una computadora propia a la que ellos bautizaron como su propio kit de desarrollo de la Durango. Sin embargo, aunque habían creado su propia Xbox One, no tenían ningún software para probarla, por lo que decidieron ponerla a la venta, y se la ofrecieron a otros hackers de la escena tratando
tratando de hacerla pasar por un kit de desarrollo real. Y con esto en realidad le fue muy bien, porque terminaron vendiéndosela a un usuario anónimo por $5.000. Así que Justin, o sea, el que había sido detenido en el evento, se ofreció a realizar el envío de la consola. Sin embargo, aunque Justin dice que la envió, el paquete nunca llegó. Y aparte de las obvias quejas del comprador, lo que más preocupaba a los miembros del grupo era que la policía o el FBI hubiera interceptado el paquete y ahora estuvieran buscándolos. Pero ahí estaba Dylan, este jovenzuelo australiano de 14 años que no le importaba tener al FBI atrás de él, porque él vivía para los loles, vivía para el show. Así que lo que hizo fue agarrar todas las fotos de esta Xbox Durango que habían construido ellos mismos y las subió a eBay en forma de subasta, por mera curiosidad, porque ya no tenían la consola para venderla, pero quería ver cuánto estaba dispuesta la gente a pagar por algo así. Y tengo que agregar que hizo todo esto por su cuenta, no le pidió permiso a nadie del grupo para hacer la subasta. Es más, los demás miembros se enojaron bastante con él. Y esta no era la primera vez que Dylan hacía algo así de kamikaze. Unos meses antes se había emborrachado, había Nadie pensaría que un tipo con ese fenotipo es tan loco, ¿sabes? llamado por teléfono a Epic Games y les contó todo, cómo había hackeado la empresa y cómo habían robado. Es el Trevor de GTA V, el Trevor de los hackers, tío. Gears of War 3 y le pidió a Epic que le enviaran un póster como premio por su esfuerzo, y Epic le mandó el póster y no tuvo ninguna consecuencia. Lo más probable es que los de Epic en realidad no le hayan creído y simplemente hubieran pensado que era un loquito más del montón. Pero volviendo a la subasta, a pocas horas de publicarse, esta ya se había vuelto mega viral. Los pinches hackea todos unos pendejos, son pinches pendejos, hackeo, los voy a hackear pendejos. Y ya había ofertas por más de $20.000, pero lamentablemente este número no pudo seguir subiendo, porque Microsoft se enteró de todo lo que estaba pasando y denunció la publicación por derechos de autor, así que tuvieron que eliminarla. Microsoft ya estaba podrido, los venían hackeando hace rato, pero esto de meterse con su próxima consola ya era demasiado, así que empezaron una nueva investigación mucho más profunda y tuvieron éxito, logrando detener a Nathan y a Senad. Y Senad, de hecho, consiguió una copia de su orden de allanamiento y se la envió al resto de los miembros del grupo. Y Dylan no tuvo mejor idea que publicar los nombres de todos los policías que participaron en el operativo en internet y los amenazó. Jugada que le salió horrible porque esto culminó en que en febrero de 2013 la policía australiana lo detuviera. Mientras tanto, pero este huevón, ¿quién se creía? ¿Se pensaba que estaba en una película? ¿Qué vas a extorsionar tú a la policía, fracasado? Por Dios, te van a meter la periverga. aún había dos miembros del grupo que seguían libres, siendo estos David y Justin, que después de todo lo que pasó decidieron bajar un poco la cabeza y tratar de pasar lo más desapercibido posible. Pero apareció una oferta que no iban a poder rechazar. Un hacker de la escena se contactó con David y le dijo que había otro hacker llamado Armin que decía poder infiltrarse en las oficinas de Microsoft y robar un prototipo real de Xbox One. A cambio, lo único que quería era que David le pasara alguna de las credenciales que había estado robando de los servidores de Microsoft durante todos estos años y un par de miles de dólares. Y aunque David lo Vamos, sí. Y tú provoca a la policía. Que te vas a reír. dudó muchísimo porque todo este tema ya era demasiado arriesgado, al final terminó aceptando. Así que ahí fue Armin, vestido con un uniforme de Microsoft que andás a saber de dónde sacó, y con una tarjeta de identificación que le había clonado a un verdadero empleado. ¿Cómo consiguió esta tarjeta? No sé, también es un misterio. Pero él tenía esta tarjeta clonada hace bastante ya, más de un año, y ya se había metido a Microsoft decenas de veces, pero siempre era simplemente por los loles, solo quería espiar, y porque uno de sus sueños de hecho era trabajar en la compañía. Inclusive había llegado a enviar su currículum varias veces, pero esta era la primera vez que iba a intentar robar algo. Así que se pasó por todas las oficinas en modo sigilo como Solid Snake, hasta que finalmente encontró los prototipos de la consola. Se metió 3 en la mochila y se fue a su casa como si nada. ¿Qué mochila era? Porque una Xbox One que te quepa en la mochila, pero 3. ¿Vosotros habéis visto una Xbox One original? Es un puto PC. Es masiva. Se quedó una consola, le envió otra a David y la tercera se la envió a otro amigo suyo. Pero tan solo 3 días después de todos esos hechos... No, fuera de bromas. ¿Cómo pueden caber? ¿Dónde caben 3 Xbox One? Es medio metro de consola, ¿eh?
Armin recibe una llamada. ¿Y quién era? Era la mismísima Microsoft, que había visto su currículum y estaba interesado en contratarlo. Y efectivamente, así lo hicieron. Pero unas semanas después de estar en Sí, será un bolso... Sí, tienes razón, será un bolso de esos de gimnasio tubulares, que son como redondos y así grandes, sí. Ya me parecía. su trabajo soñado, terminaron revisando las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que Armin era el que había robado las Xbox. Yo estaba pensando en una mochila típica de instituto, no en un bolso. Y entonces, no solo fue despedido, sino que también fue arrestado. Esto desencadenó una serie de hechos que terminó haciendo que David también fuera arrestado en marzo de 2014, haciendo así que ahora todos los miembros de Xbox Underground, excepto Justin, estuvieran bajo el poder de la ley. Y se los acusó de todo, de hackear a todas las empresas, de filtrar juegos, de robar consolas y de un montón de cosas más. Si había un crimen cibernético, Xbox Underground seguramente lo había cometido. Lo que sorprendió muchísimo a todos los miembros del grupo es la gran cantidad de pruebas que tenían contra ellos, porque el FBI tenía mensajes de texto, grabaciones de conversaciones y muchas cosas más, y según el sumario legal, todas estas pruebas habían sido aportadas por alguien conocido como Persona A, que al final de todo el cuentito se descubrió que esta Persona A era Justin, el único miembro del grupo que no había sido detenido, que al parecer había estado colaborando con el FBI desde que la policía lo detuvo en el evento de 2010 cuando había tratado de hackear Atomic Games. O sea, el pibe los vendió a todos y los venía traicionando desde hace años. Es que esto le pasa a muchos más criminales de lo que pensáis. Cuando muchos criminales se salen con la suya, empiezan como a venirse arriba y empiezan de alguna forma como a adquirir un ego tipo de no, a mí nunca me van a pillar y tal y tal. Entonces como que se alucinan, se vienen arriba. Entonces empiezan a ser cada vez más descuidados, cada vez más agresivos, cada vez más bobos. Es así. Realmente Ten Shin Han estaría muy decepcionado. Pero volviendo a los demás pibardos, todos los miembros de Xbox Underground admitieron su culpa y se declararon culpables, pero todos recibieron penas diferentes. David terminó contándole al FBI con lujo de detalles todo lo que había estado haciendo estos años, y los agentes de hecho estaban bastante sorprendidos por sus capacidades, y por su colaboración fue únicamente sentenciado a 18 meses de prisión. Una vez que cumplió su sentencia, terminó sus estudios universitarios y hoy en día trabaja en una empresa de ciberseguridad, así que good ending para él. Sinad, o sea el pibe que modeaba consolas, también tuvo la misma condena que David, 18 meses. Sin embargo, una vez que cumplió esta condena, también se le prohibió usar computadoras. Esto hizo que el pobre pibe terminara cayendo en depresión y que... ¿Se te puede prohibir utilizar PCs? en plan, si te ven cerca de un PC te meten en... ¿Te llevan preso o cómo? Empezar a consumir sustancias, pero este consumo de sustancias iba en contra de su libertad condicional, por lo que lo condenaron a 9 meses adicionales tras las rejas. Pero una vez que cumplió esta sentencia y salió en libertad, las cosas mejoraron bastante. Consiguió un trabajo, aunque no pude encontrar específicamente qué hace, y en 2019 finalmente se le permitió volver a usar computadoras, y al día de hoy vive felizmente en casa de su hermana, aunque no se sabe exactamente bien qué hace, pero está feliz. Nathan, o sea el pibe que se había hecho rico vendiendo monedas de FIFA hackeadas, pudo pagar Ese está un poco esencial, ¿eh? su fianza y así pudo esperar la resolución del juicio bajo libertad condicional, o sea, estaba en la calle, pero tenía tanto miedo de lo que podía llegar a pasar que intentó fugarse a Canadá, cosa que no logró porque la policía lo atrapó en pleno acto, y Nathan por la desesperación trató de engordearse enfrente de los policías, cosa que tampoco logró. Terminó siendo condenado a 2 años de prisión, donde sufrió una depresión bastante fuerte y de hecho, un poquito antes de salir, se volvió trans, y cuando salió, la depresión no se fue y terminó dejando... No quiero... Joder, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿por qué mucha gente cuando se vuelve medio loca, tipo se deprime o le pasan cosas raras en la vida o tal, les da por volverse trans o cosas así, en plan, ¿qué correlación hay? Locura. ¿Qué correlación hay en no, me metieron a la cárcel, me deprimo, no sé qué, me vuelvo trans? Que es muy extraño de existir por voluntad propia. Dylan, el australiano, fue el único de todo el grupo que no quiso declararse culpable. Él decidió que iba a pelear, haciendo así que el juicio fuera mucho más largo.
Bro thinks de prota, tío. Ese es gilipollas, tío. Ese es el Trevor de los hackers. Y un proceso mucho más complejo que terminó durando como 3 años. Sin embargo, Dylan no estaba dispuesto a cumplir ninguna Si sigo trabajando de noche me volveré trans también. condena, así que se fugó a República Checa, de donde él era ciudadano, ya que Es el apun del grupo, sí. su madre provenía de ese país. Y lo bueno es que República Checa no tiene tratado de extradición con Australia, o sea que nadie podía obligarlo a volver. Sin embargo, la que tuvo que pagar fue su mamá, que por ayudarlo a escapar fue condenada a 2 años de cárcel. Hoy en día, Dylan vive en Inglaterra, donde fundó su propia empresa de ciberseguridad. Y convenientemente, Inglaterra tampoco tiene tratado de extradición con Australia, Ah, no, pues bro sí que era el prota. así que seguramente Bro was de prota. nunca pague por sus crímenes. Sin Bro was de prota. Ok. embargo, creo que siempre va a quedar en su conciencia eso de que mandó a su mamá 2 años presa. Así que no sé, neutral ending para él. Y por Pero qué mal si eso igual. último, estaba Justin, también conocido como la persona A, que por haber entregado a todos sus compañeros y haber buchoneado a todos, tuvo inmunidad y no tuvo que cumplir ninguna pena. Demasiado wholesome no, que la madre se comió 2 años de cárcel. Eso está esencial, ¿eh? La madre no tiene culpa de que el hijo se crea que es el prota. Sin embargo, en el año 2017 volvieron a saltar las alarmas porque este pibe que supuestamente era desempleado se había comprado un BMW último modelo de alta gama, y cuando lo empezaron a investigar para ver qué estaba pasando ahí, bueno, parece que todos estos años La gente cae en las cosas más tontas. Tú trabajas en economía sumergida, te ganas tu dinero al margen de la ley y no se te ocurre mejor idea que ostentar. Pues entonces el bajo mundo no es lo tuyo, gilipollas. No es lo tuyo. Cuando ostentas llamas la atención, pedazo de fracasado. había seguido con las estafas cibernéticas, así que lo llevaron a juicio y finalmente, en el año 2021, terminó siendo condenado a 8 años de prisión por fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero, dándole finalmente a Justin el tan odiado bad ending, cerrando por fin así. Si ganas tanta pasta en economía sumergida como para comprarte un BMW de alta gama, último modelo, primero, de toda la puta vida, agarras que te traspasen una frutería y una cafetería y por ahí cobras 1, metes 1, declaras 2. Coño, loco, es que coño, es que está todo inventado, pero bueno. Está todo inventado, pero bueno. Es que la gente es tonta a las 3. La historia de Xbox Underground, en donde al final todos los miembros tuvieron que pagar por las consecuencias de sus actos. ¿Se encuentra el Peralta? ¿Y se tira un pibe y salta? Y esa fue la historia de Xbox Underground, el grupo de hackers conformado por pibitos menores de edad que hackearon las empresas más grandes del mundo e incluso el ejército de Estados Unidos, pero lamentablemente su ambición hizo que todos terminaran presos, aunque en realidad no todos, porque uno zafó de la cárcel, pero la que terminó yendo presa fue su mamá, cosa que creo que es todavía peor. ¿Cuál es la moraleja de este video? Que a veces hay que dejar un poquito de lado la computadora y los jueguitos y salir a tocar un poquito de pasto. Como digo siempre, pueden ser en mis redes, sobre todo les recomiendo. Es verdad que si es dinero digital es un poco más difícil, pero hay truquitos también. Es un poco más difícil, pero hay trucos también. Recomiendo que me sigan en Twitter, pues donde más estoy, donde más interactúo con ustedes y donde siempre... ¿Tu puerta se abre con pestillo o con traba? Mi puerta se abre con cerradura. Digital es incluso más sencillo. Sí, hay métodos muy sencillos. Tú puedes meterlo todo en criptomonedas, luego sacarlo, declararlo como ganancias en criptomonedas y ya está. Pagas impuestos en tu ganancia de criptomonedas y ya está. Por ejemplo.